Hoy vamos a estudiar lo que la música nos enseña acerca de nuestra integración personal. Vamos a empezar con un personaje muy interesante llamado Herbert Gericke. Fue un alemán nacido en 1905 y muerto en 1996 a los 91 años. Se hizo muy notable Gericke en la Segunda Guerra Mundial por tres cosas. Primero, porque era el hombre encargado de depurar en la cultura todo lo que fuera música foránea, lo que fuera música que no tuviera un ascendiente y un sello alemán claro. Él era, por supuesto, un nazi ferviente. Entonces él fue el responsable de mirar cuáles eran los cantos, las interpretaciones y la música, por ejemplo, que consideraba degenerada. Así fue como él, por ejemplo, prohibió categóricamente el jazz y otras manifestaciones de la cultura y de la música occidental, por considerarlo que eso era cantos y música de negros, muy supuestamente inferior a la música alemana, que en ese entonces se identificaba plenamente como si fuera la música nazi. Entonces ese fue el primer factor en donde Gericke destacó. Fue un musicólogo muy docto, muy capaz de caracterizar, de analizar, de descomponer, en fin, de mostrar dónde había música que debía ser extirpada, digámoslo así, de la audiencia colectiva en Alemania. Gericke además se hizo famoso por una segunda actividad que implicaba su cargo, y era que era el jefe para el decomiso de todos los instrumentos musicales de los judíos. Entonces él recopiló todos los instrumentos, decomisó instrumentos, todos los que se quiso, y envió trenes enteros de instrumentos hacia Berlín, hacia las SS y hacia familias que habían recibido algún problema por los bombardeos aliados, y en fin, pero envió miles de pianos verticales y pianos de cola, envió muchos trenes llenos de instrumentos complejos, como decir arpas y violonchelos y violines, o sea, todo lo que era instrumento de orquesta usado por los judíos. Y en tercer lugar se hizo notable por un hecho muy peculiar. Resulta que desde muy pequeño Gericke fue un estudioso del violín. Entonces él estudiaba violín desde niño, pero jamás llegó a interpretarlo con real, digámoslo, destreza y entereza musical. ¿Por qué? Porque por alguna razón era muy bueno y muy preciso, digamos, al interpretar una pieza. Él, claro, conocía las partituras, era capaz de reproducir una partitura en su violín, pero de tal manera que no transmitía ni en sus gestos ni en su emoción absolutamente nada. Era como si fuera una especie de acto puramente mecánico. Hay cosas muy complejas en la música, pero eso lo caracterizó a él, y realmente jamás llegó a ser un músico. Cuando sacó uno de sus primeros libros donde reseñaba la lista de los principales músicos judíos de la época, residentes en Alemania, su papá, que tenía una ilusión muy grande de verlo como músico, le dijo: ¿quieres que te felicite? Pues, pero ¿cómo te voy a felicitar simplemente por haber hecho un listado de los músicos judíos cuando tú ni siquiera fuiste capaz de llegar a ser un músico? En fin, era una decepción total para su padre, porque él no era ningún intérprete, nunca lo fue. ¿Cómo se llega a producir ese resultado? Es decir, que uno desde niño, metido en un ambiente musical favorecedor absoluto, con la disciplina
iniciada desde su infancia, no logre asimilar y no logre expresar y no logre siquiera hacer una, digámoslo así, una ejecución, aunque sea digamos, mediana en lo normal, para decir que es que no, que es que no hizo, que es que no era capaz de ser realmente un intérprete de música. Es que la música tiene una característica muy importante en esencia. Si ustedes miraran, por ejemplo, el cerebro, cuando una persona está recibiendo un mensaje musical, está oyendo música, una de las cosas que pasa especialísimamente es que el cuerpo calloso, que es lo que relaciona los dos hemisferios cerebrales, porque tiene un montón de fibras que pasan de lado a lado en cada hemisferio, se activan. Hay un montón de neuronas en el cuerpo calloso que se activan en el momento en que se recibe la música. Y eso permite activar al unísono los dos hemisferios cerebrales. O sea que es la primera parte de la integración cerebral. Es muy raro que una persona que está estudiando música desde pequeño no reciba ese mismo efecto. Por alguna razón, muy seguramente por este hecho. La integración en general del cerebro exige también la integración, no solamente entre los hemisferios, sino la integración con el corazón y la integración, y digamos la coherencia con los distintos núcleos motores. O sea que básicamente es la música exige una coherencia que es intelectual o mental, si ustedes quieren llamarlo así, emocional, en este caso pues el corazón, digámoslo vocal, porque hay que sincronizar lo que uno dice con lo que piensa, con lo que siente y con lo que hace. Con lo que hace es todo lo que se relaciona con el sistema motriz. Y motriz, básicamente, normalmente voluntario, aunque también puede estar relacionado con el movimiento involuntario, pero básicamente, como estamos cogiendo esa integración, y esa integración es digamos, es el núcleo de la conciencia, es lo que favorece la aparición real de la conciencia. O hasta a lo mejor es al revés, es que la aparición de la conciencia favorece esa coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Pero en todo caso, y quiero que se imaginen un niño simplemente pensando y ocupado de que las notas que toca en su violín, es decir, los puntos donde pone uno de sus dedos en cada cuerda, corresponde exactamente con lo que la partitura le está indicando que haga. Y su trabajo solamente se relaciona con ese idioma, el idioma de la música, escrito en una partitura y ejecutado motrizmente sobre el diapasón del violín. Entonces, si ustedes imaginan eso, sin que él participe de ninguna manera de la melodía que está interpretando, ni mucho menos de la armonía, si es que está siendo acompañado o por una orquesta, o por un piano, o por algún otro instrumento. Entonces, ustedes podrán decir, ve, ahora me explico por qué puede haber ese fenómeno, puede existir el fenómeno de que uno pueda inclusive tocar una melodía completa sin ninguna interpretación emotiva y sin ningún mensaje realmente musical, llamémoslo así, porque es que tampoco está cuidando, por ejemplo, puede estar inclusive cuidando hasta la métrica, el momento en que hace el tono y el momento en que hace la secuencia de tonos que componen la melodía. Pero el asunto es que no transmite y no es percibido como una melodía realmente que mueva,
porque la música tiene unos efectos muy importantes sobre el cerebro, no solamente para el ejecutante, sino para el que la oye. Y está probado claramente que uno de los efectos más importantes sobre el cerebro es que la persona que está oyendo música no solamente puede alterar su estado de ánimo, puede mejorar su estado de ánimo en cuestión de unas 2 semanas si oye una música alegre que le favorezca la segregación de hormonas favorables a la tranquilidad, como la oxitocina, en fin. Si tiene una audición más o menos constante de música que le gusta y que le favorece, la química del cerebro se organiza para, digámoslo, para producir las mismas sensaciones que se producen cuando hay una recompensa en el cerebro, cuando hay un refuerzo positivo, una recompensa. Entonces, es extraño que aparezca, porque normalmente uno cualquiera en cualquier, digamos, cultura se prueban los efectos favorables de la música. Y también, por supuesto, se favorece mucho, digamos, el que toca un instrumento, tanto si es un niño como si es un adulto. Porque, por ejemplo, en el adulto es muy claro que no solamente se favorece el clima general, sino que puede favorecerse la disminución de la frecuencia cardíaca, la mejora de la presión arterial, se favorece el aprendizaje, favorece la memoria y favorece la cognición en general. ¿Por qué? Porque la música desarrolla unos patrones de secuencia en el cerebro que le ayudan a mejorar la memoria general. Y hay otro efecto muy específicamente estudiado, y es que, por ejemplo, la persona que está manejando un instrumento cada vez es más capaz en un ámbito complejo de sacar lo importante. Por ejemplo, en una lectura es capaz de destacar qué es lo más importante de lo más superfluo o marginal. En cambio, otra persona normal no tiene tanta habilidad, y se comprueba con toda claridad que el cerebro de un músico, de un intérprete de un instrumento, por ejemplo, y de un cantante, hace conexiones estructurales mucho más firmes y nítidas entre sus distintas neuronas. Entonces, eso está probado, es un elemento fundamental. Entonces, llama la atención para mí el caso de Guerick, porque eso existe en muchas partes, existe, pero muy escasamente. Es decir, en general la gente, aunque no tenga ninguna formación musical, cuando está al frente de digamos, de una persona altamente capaz de interpretar la música y transmitirla, es decir, de una persona altamente integrada, porque eso es exactamente una persona interpretando bien, hace que las demás personas, o sea, los oyentes, se integren. Eso es un efecto de campo a campo, y las mentes más estructuradas y más elaboradas influyen sobre las mentes menos organizadas y menos estructuradas. Entonces, la sola presencia de unas personas supremamente integradas ayuda a la integración personal, en este caso de los oyentes. Las aberraciones, digámoslo así, de la integración musical que tiene los 3 elementos, o sea, la melodía, la armonía y el ritmo, que son los elementos esenciales de la composición musical, esos elementos son tan importantes, pero deben ir juntos y deben relacionarse unos con otros de una manera específica, no de cualquier manera, en un orden que la mente es capaz de discernir. Entonces, yo me pongo a ver, las aberraciones son más bien las cosas motrices. Por ejemplo, si ustedes miran, hay en la historia de la música
dos tipos de violín muy, digámoslo, como muy destacados. El primero, el que todo el mundo conoce, es el Stradivarius, hecho por un italiano, hasta donde entiendo. Eso cobija los siglos o los años 1600 y 1700. Entonces ahí están los principales Stradivarius que siguen actualmente en la cultura humana. Y son muy escasos y por lo tanto casi siempre los tienen en los museos y en fin, y los prestan a grandes ejecutores y grandes violinistas y tal. Entonces, por ejemplo, un tipo como Paganini pudo haber sin tener un violín propio, pudo haber tocado un Stradivarius que le prestaba, por ejemplo, un museo que tenía un Stradivarius. Y la otra marca es el Guarnieri. El Guarnieri es un violín supremamente importante también de la misma época y también de un italiano, Guarnieri del Gesù se llamaba. Eso lo pronunciaban los luthiers de la época como si fuera el nombre de un santo, porque la capacidad del violín que producía era supremamente importante, tenía un volumen muy grande a pesar de que con el arco apenas tocaba la cuerda, era muy suave y a pesar de ser suavísima la tocada, era muy potente la sonoridad de la cuerda y del violín. Y sobre todo en los bajos, tenía unos bajos de una profundidad y de un lleno que era increíblemente único, tanto que pues, una persona de esas reconocía inmediatamente cuando estaba tocando un Guarnieri. En todo caso, si ustedes miran un poquito, de pronto se encuentran en las demostraciones actuales de lo que es un Guarnieri, se encuentra un violinista que es absolutamente un frenético, haciendo unas piruetas. Yo llamo que eso es un malabarismo del violín. Eso a mí personalmente no me transmite nada, pues eso es un montón de secuencias de sonidos a toda carrera, que tal vez lo único que transmiten es ansiedad, angustia, no sé qué, prisa, absolutamente acelere. Bueno, es muy difícil que se transmita ahí un sentimiento real, profundo, claro. Eso lo comparo claramente contra una cosa muy distinta. Por ejemplo, si uno oye el Ave María de Gounod y de Bach, que es una Ave María bellísima. Yo he vivido interpretaciones de esa Ave María de Bach y Gounod en piano con cello, o en piano con violín, o en guitarra con violín, guitarra tocada en modo, no toda la nota de una vez, sino en modo arpegio, donde va uno descomponiendo el tono en sus distintas notas. Entonces puede sonar como un piano en secuencia de las notas tan diferenciadas. Entonces acompaña perfectamente un violín y eso es una cosa sublime. Uno cuando escucha eso es absolutamente pacificador, tranquilizador, remueve el estrés, produce calma, reduce la frecuencia cardíaca. Bueno, uno siente los síntomas que describe la neurofisiología y la neuroanatomía cuando están describiendo los efectos de la música sobre la actividad cerebral. Entonces, yo digo que esa es una de las aberraciones, centrarse en lo puro motriz, en la pura motricidad, en el malabarismo, digámoslo, en el virtuosismo puramente físico. Otra podría ser una aberración puramente intelectual. Yo no sé si, por ejemplo, la composición musical moderna, atonal, que parece más una disciplina de ingeniería que una disciplina musical, llegue a transmitir lo que uno recibe cuando oye, por ejemplo, digamos, una interpretación. Pongan ustedes el Ave María de Schubert cantado por Il Bolo, que son dos tenores jóvenes extraordinarios y un
barítono, acompañados por orquesta. Uno oye eso y uno inmediatamente siente y ve en el público un silencio y un arrobamiento, digámoslo, caracterizado por casi que una especie de fascinación mental, fascinación auténtica, de atención centrada y continuada, una sensación de clima interno de exaltación emocional positiva. Entonces, si uno mira ese tipo de efecto que produce la música real sobre la gente normal, uno podría decir, hombre, quién sabe si la composición moderna es capaz de inspirar una reacción equivalente. Sería muy interesante hacer los experimentos para comprobar si realmente ese tipo de música, de esas composiciones modernas, están produciendo y facilitando un nivel de inspiración equivalente al que produce la música clásica. Y he oído, por ejemplo, interpretaciones de esa Ave María de Schubert en voces como las como las que les cuento de los tres muchachos, de los dos tenores y el barítono. Pero también las he oído, por ejemplo, entre violín y piano, y entre, por ejemplo, violonchelo y arpa, que el arpa también se presta como a desgranar cada uno de los tonos que componen, de las notas que componen un tono, porque se puede tocar también cuerda por cuerda. Entonces, lo mismo que el piano, o lo mismo que la guitarra trabajada de a cuerda, en modo, como dije ahora, de arpegio. Entonces, la verdad es que las exageraciones, digamos, de uno de los elementos neuronales que intervienen en la integración, como puede ser lo motriz o puede ser lo intelectual, eso realmente para mí conduce a una desintegración. Solo cuando la música es plena, cuando, por ejemplo, es la estructuración de una joya musical como esa Ave María de Schubert, con esas tres voces y en el fondo la orquesta que los está acompañando, uno está a los minutos que esté en ese momento absolutamente arrobado, y cuando uno es absolutamente admirado. Entonces, esa sensación que uno recibe está siendo transmitida por un grupo de personas altísimamente integradas en ese momento. Entonces yo me pongo a pensar, si nosotros digamos, buscáramos en cada actividad que hacemos, hacerlo todo tan integrado como podamos, integrado hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, todo el cerebro integrado con el mejor de los afectos, o con agradecimiento profundo, o con compasión y empatía, o con admiración y valoración y aprecio del sentido que pueda tener una determinada acción o conducta que hagamos. Si nosotros estamos integrados y además integramos lo que decimos y afirmamos del mundo mientras estamos actuando, tenemos entonces la plena integración, y nosotros podríamos producir unos ambientes absolutamente enriquecedores. Yo digo con absoluta convicción que si nosotros viviéramos cada vez más en ambientes así, por supuesto que tendríamos que tener mucha mayor longevidad y mucha mayor seguridad, tranquilidad y, óiganme bien, creatividad, porque la creatividad es el producto directo del sosiego mental. Espero que hagan un recorrido experimental por la música.
Nos vemos.